Hoy deseo abordar dos de los temas más sonados del siglo XXI. Por un lado está la ansiedad, que tiene que ver con el miedo a las cosas que van a suceder el día de mañana. Y por otro lado está la depresión, que básicamente está ligada con las cosas que nos acontecen en el hoy y que pueden estar también conectadas a las cosas que nos sucedieron y que se nos han ido acumulando. Esos ciclos no resueltos, situaciones que nos rebasan, aquellas sobre las cuales no tenemos control alguno. En la Biblia hay un hombre que vivió una situación muy crítica. Podemos decirle a nuestra actualidad que él atravesó un periodo de depresión. Él se llama Elías. Hubo una situación específica que fue más allá de lo que él creyó que podía manejar. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, Elías acaba de tener una de las más brillantes historias de manifestación del poder de Dios. Luego de varios años de cierta intensidad ministerial y del respaldo de Dios en su vida, en el capítulo 17, él inicia una serie de cuestiones fenomenales que demostraban el respaldo y el poder de Dios en su vida. Elías tenía todo lo que un hombre podía desear. Caminaba con Dios. Era él quien le daba instrucciones específicas de qué hacer y de qué no hacer. Le decía a dónde ir y a dónde no ir. Una vida que creo que raya en la frontera de una vida perfecta. Podemos decir que Elías lo tenía todo. Sin embargo, llegó un de repente. Él estaba acostumbrado a caminar con Dios y que Él le hablara y, de hecho, Él nunca dejó de hacerlo, nunca dejó de hablarle. Sin embargo, Elías se aisló. Elías está a punto de oír una voz a la que él no está acostumbrado. Una voz que lo metió en una situación difícil. Elías cayó en una depresión después de escuchar un mensaje. Y hoy en el episodio 82 deseo que abordemos el tema relacionado a la depresión y que veamos cómo es que llega la depresión. ¿Es la depresión un demonio? ¿O qué áreas influyen para llegar a un estado depresivo? Espero que el día de hoy te quedes en todo el episodio y podamos aprender juntos. Bienvenido. Queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme el día de hoy en el episodio 82. Hoy estamos viendo el tema No le abra la puerta a la depresión. Sí, así como lo escucha, no le abra la puerta a la depresión. Espero que usted hoy pueda compartirle este mensaje o esta palabra, el episodio del día de hoy, a un amigo, a un compañero de trabajo, a una compañera de la universidad, a una compañera en el barrio. Compártaselo si usted ve que ella está viviendo una tristeza profunda. Hoy vamos a tratar de entender y de diferenciar qué es lo que hace diferente a una depresión de una tristeza común. Hoy quiero agradecerle por estar conmigo. Si no se ha suscrito, este es el momento de hacerlo. Si me escucha en Spotify, gracias por acompañarme. Déjenos un me gusta, déjenos sus comentarios, ya que eso nos va a ayudar. Nosotros hacemos esto por amor a la obra de Dios y por querer llevar una semilla de esperanza. Es algo que el Señor nos llamó a hacer y esperamos que usted pueda sumarse a esta comunidad. Recomiende el podcast si le ha sido de una bendición. Tal como te mencioné en la introducción, hoy vamos a estar hablando de Elías, un hombre que vivió una situación bastante compleja. Vamos a ver el momento más bajo que vivió el profeta Elías. Vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo número 3 y número 4. Dice la palabra del Señor: Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba en el territorio de Judá. Dice aquí que dejó a su criado, fíjese esto, dejó a su ayudante en Jezreel. En el verso 4 dice: y anduvo un día, oiga esto, un día de camino en el desierto.
Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto. Imagine esto, ya no aguanto más. Quítame la vida. No soy mejor que mis antepasados. Esta expresión, queridos, que acabamos de leer, se da justo en el momento cuando Elías estaba en la cumbre de su llamado. En lo más alto de su ministerio fue cuando le llegó el colapso. Déjame darte unos datos interesantes del profeta Elías. Él hizo a través de su oración que no lloviera en la tierra por 3 años, según Santiago capítulo número 5, verso 17. Él fue llevado de parte de Dios con instrucciones específicas para estar en Sarepta, en la casa de una viuda que lo iba a alimentar durante el tiempo de la hambruna. Luego de que la viuda obedece, se da el milagro de la multiplicación de harina y aceite. Luego el hijo de la viuda enferma. En el primer libro de Reyes, capítulo número 17, verso 17 al 18, dice que él ora por el niño y el niño resucita. Hay una manifestación poderosa allí en esa ocasión. Luego en el capítulo 18, en los versos 1 y 2, Dios le habla y le dice, voy a hacer que llueva otra vez. En todo este tiempo, él era perseguido por el rey Acab. Recuerde que Acab sabía que Elías era el culpable de la sequía. Él sabía que Elías había orado para que no lloviese sobre la faz de la tierra. Aquí podemos ver que ha pasado el tiempo. Pasado todo esto, a pesar de ser perseguido y de estar prófugo, Elías vuelve a encontrarse con el rey Acab y con el pueblo, y con los príncipes y los sacerdotes de Baal. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 20. Ahí se registra que en aquel encuentro queda demostrado que Dios es Dios. Al final solo Dios, nuestro Dios, fue quien respondió con fuego y consumió aquel sacrificio, según nos lo narra el primer libro de Reyes, capítulo número 18, verso 36 al 38. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí todo va perfecto. Qué poder de manifestación del Señor. Pero aquí es donde se da el momento donde Él sucumbe. Lo que leímos en el primer libro de Reyes, al inicio, en el capítulo 19, versos 3 y 4. ¿Cómo alguien puede pasar de un lugar alto a un lugar tan bajo? ¿Cómo se llega, queridos, de estar de un sentimiento de euforia en el respaldo de Dios y al siguiente día querer morirte? Bueno, eso sucede cuando lo que nos pasa no corresponde a lo que eran nuestras expectativas. Elías acababa de ver el poder de Dios y él esperaba que tal vez el rey le dijera, wow, cómo Dios te ha usado, Elías. Perdóname por haberte perseguido por 3 años y algo. Es más, debido a tu oración dejó de llover y luego debido a una palabra que me enviaste, la lluvia volvió a caer. Me siento agradecido y me he dado cuenta que estos profetas eran falsos. Déjame hablar con mi esposa. Tendré que ponerle un alto para que estos profetas no sigan. Es más, les voy a mandar a construir casas a ustedes los profetas para que puedan vivir ahí, porque me he dado cuenta que son profetas verdaderos. Quizá Elías esperaba eso, pero no fue lo que sucedió. Como consecuencia del milagro de que volvió a llover después de 3 años y como consecuencia de haber orado a Dios, el Dios de Israel, y él haber contestado con fuego consumiendo el holocausto, el pago que hoy tenía Elías era una amenaza de muerte. La mujer del rey le mandó a decir, si mañana a esta hora no te he volado la cabeza a ti, como tú lo hiciste con los profetas, que los dioses me hagan. Queridos, ¿a cuántas personas usted ha visto encendidas en el servicio, llenos de la gracia de Dios? Sin embargo, de repente usted no los ve más. Ayunaban y oraban, el Señor los usaba grandemente en muchas áreas. Y usted dice, ¿por qué cayeron en ese tremendo pecado? Incluso, ¿por qué muchos de ellos terminaron en el mundo?
¿O por qué están en esa condición que usted los ve que están el día de hoy? Bueno, en algún momento las cosas para estas personas no siguieron el rumbo que ellos esperaban y esto lleva a las personas a sentirse superadas y ahí es donde se da el desplome. Entonces, ¿en qué momento es que llega la depresión? Bueno, quiero decirle que la depresión no tiene un esquema a seguir. La depresión no llega después del paso 1, después del paso 2 y después del paso 3. No es así. Lo que sí es bueno saber es distinguir entre lo que es la depresión y en lo que es la tristeza. Diferencia entre tristeza y depresión. Importante poder saber. La tristeza es una respuesta natural y mental ante la dificultad de la vida. Es aquel momento cuando experimentamos una pérdida, una decepción, un mal día. Es una especie de nube que, aunque oscura, tarde o temprano desaparece. Cuando esa nube no desaparece y en lugar de hacerse pequeña se hace más grande, aquí es cuando la situación se está convirtiendo en una depresión. Por su lado, la depresión es una profunda disfunción emocional que puede dominar todos los aspectos de nuestra existencia. Los expertos dicen algo en lo que yo personalmente estoy muy de acuerdo en relación a la depresión. Y es que, aunque muchas veces pensamos que todo está aquí en la mente y que todo está en la cabeza, hay un porcentaje muy significativo en las depresiones que tiene que ver con un componente cognitivo muy profundo. Esto significa que la depresión se desarrolla no en un instante, sino que se da un evento estresante externo que lo que hace es que crea una especie de detonación. La depresión se forma cuando un evento nos sucede, pero nos encuentra vulnerables, donde no tenemos la capacidad de respuesta. Es decir, se nos juntaron todas las cosas y hay un evento en particular que viene y simplemente nos golpea, detona y desordena todas nuestras emociones y sentimientos. Eso fue justamente lo que le sucedió a Elías. Venía de una seguidilla de años de intensidad ministerial. Fueron años de estrés significativo. Llegó a un punto donde no pudo más. Una amenaza lo hizo colapsar. El primer libro de Reyes, capítulo 19, dice que envió Jezabel a Elías, le mandó un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Dice la escritura que viendo el peligro se levantó para salvar su vida y se fue a Berseba, que está en Judá. En el caso de Elías, el detonante para que él entrara en una depresión fue una amenaza contra su vida. Yo diría que fue su tristeza, fue una tristeza en este caso, que en un lapso de tiempo tan corto, porque es que cuando uno analiza la historia de Elías fue un proceso tan corto. Dios lo usa para demostrar su poder, los profetas de Baal son eliminados. Luego al siguiente día esta mujer viene y le manda un mensaje. Yo diría que si hubiese sido una tristeza, él se hubiese sentado a llorar por una noche o tal vez por un par de días con una tristeza diciendo, caramba, en lugar de agradecerme que liberé a Israel de esa maldición, ahora me amenaza. Si hubiese sido una tristeza, él hubiera llorado un par de días y eso hubiese desaparecido, pero no fue así. El siguiente día él salió corriendo, se dio a la fuga, incluso una persona que nunca se separaba de él, en este caso lo dejó abandonado en otro lugar. Una de las características más notables cuando alguien está queriendo descender a terrenos de depresión es el anhelo profundo de querer estar solo. El querer que todo mundo desaparezca de tu alrededor y quedarte solo. Eso es algo que debes evitar. No hagas eso, porque Elías eso fue lo que hizo y su tristeza se convirtió en una densa oscuridad que terminó convirtiéndose en una depresión. Ahora bien, nosotros como creyentes, gente que conocemos y sabemos que tenemos un enemigo
entendemos que la depresión es más que un sentimiento. Y esto quisiera que tú lo entiendas. La depresión es más que un sentimiento. Efesios capítulo 6, el versículo número 12, la Biblia nos dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que la Biblia dice. Como creyentes sabemos que tenemos una lucha espiritual. Yo personalmente sí creo que hay especialistas de la salud emocional que pueden ayudar a una persona en un caso específico. Pero también como pastor sé que hay una lucha espiritual. En el caso de Elías, Satanás no estaba contento con lo que acababa de suceder. Acababa de eliminarle a 450 falsos profetas. Por medio de Elías el poder de Dios se había manifestado. Él no estaba contento, así que atacó sus emociones. Si tú has pensado desistir de tu servicio en tu congregación, o si eres un pastor y has pensado en renunciar a tu tarea como pastor, hoy vengo a decirte en el nombre del Señor, cuida tus emociones, porque lo que el enemigo atacó en aquella ocasión en la vida de Elías fueron sus emociones. Ojo con eso, no siempre debemos creer lo que oímos, porque una vez creemos aquello que hemos escuchado, nuestra fe comienza a verse afectada al punto de hundirnos. Y esto, queridos, fue lo que le sucedió a Elías. Por lo tanto, vamos a plantearnos esta pregunta. ¿En qué momento aparece la depresión? Recuerda, en el caso de Elías, la depresión tuvo dos causantes, Acab el rey y Jezabel, la mujer del rey. Acab por perseguirlo durante tanto tiempo, por querer verlo acabado, por querer ver su ruina, y Jezabel por querer consumar algo que durante tiempo ellos deseaban, matar al profeta. Muchas veces Satanás va a levantar personas a tu alrededor para matar el sueño de Dios en tu corazón. No se lo permitas. Recuerda que un hecho estresante puede desencadenar una depresión, pero eso solo se volverá depresión cuando estamos vulnerables, cuando hemos pasado demasiado tiempo en un estado de agitación sin el descanso necesario. Jezabel fue la causante de la depresión de Elías. Querido amigo, yo no sé cuál es la depresión, la tristeza en la que un familiar suyo puede estar o en la que usted puede estar. Yo no sé qué es lo que causó esa situación. Yo no tengo idea de cuál es el medio que el enemigo ha utilizado o que está planeando en tu contra o en contra de tu familia. Solo quiero decirte que hay una solución. Para eso vino el Hijo de Dios. Esto me hace recordar la palabra. El Señor dice en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él está hablando de la unción que habría sobre el Hijo de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, o el Espíritu de Jehová, porque me ungió Jehová para ir y predicar las buenas nuevas a los abatidos. Una persona que está viviendo una depresión, una tristeza profunda, se siente abatido. El escritor dice a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, darles apertura, sacarlos de la cárcel. ¿Cuántas personas no desean morirse porque tuvieron un matrimonio fallido, porque un hijo los decepcionó, porque un negocio quebró, porque sus deudas los sobrepasan y saben que no van a poder salir? Y el enemigo les quiere hacer saber o pensar que la solución es la muerte, pero nada más lejano que la verdad. El Señor Jesucristo vino al mundo, fue ungido por el Padre para enviarlo a ti, para traerte una buena nueva a ti que tienes un corazón abatido, para vendar tu corazón que está quebrantado, para publicar libertad a ese corazón que está oprimido. Y si te sientes encerrado en una cárcel de tristeza, el Espíritu del Señor vino para darte libertad y apertura y sacarte de esa cárcel. Quiero decir algo. En el caso de Elías, yo veo tres cosas y con esto quiero ir terminando el día de hoy. Tres cosas que nos pueden ayudar y proveer. Son herramientas que nos pueden ayudar a prever la depresión en nuestras vidas.
Tres factores que encuentro en la vida de Elías. La primera, falta de descanso. Elías recuerda, desde que él ora para que no llueva en la tierra. No llovió por más de 3 años. El rey Acab lo empieza a perseguir. Él tenía que estar siguiendo de un lugar a otro. Lee el capítulo 17 y verás que se va a un arroyo, luego de un arroyo a donde la viuda de Sarepta. Se vuelve fugitivo por falta de lluvia. La falta de lluvia hace que los ríos se sequen. El ganado empezó a morir. Imagínate el ganado muriendo en los terrenos de los hacendados de aquel tiempo. Imagina un montón de vacas muertas. El hedor que esto iba a traer. Esto desata una epidemia en las regiones porque los animales muertos, las moscas, los mosquitos se paran sobre ellos. Luego los mosquitos van y pican a la gente. Esto trae una catástrofe sanitaria en una región. Por eso el rey lo andaba buscando para matarlo. Él estaba simplemente allá retraído a donde Dios le había dicho que se resguardara. Su tristeza surgió después de una gran victoria, es lo segundo que yo encuentro acá. Primero, falta de descanso. Luego tuvo éxito tremendo. Dios se manifiesta poderosamente. Él no encuentra una reacción en el rey ni en la reina que hubiese sido lo lógico por aquella proeza, pero en lugar de eso encontró una amenaza. Entonces la tristeza de él surge después de una gran victoria. Si tú eres un empresario, un creyente, un líder que está viendo victorias en lo que hace, tienes que cuidarte el día después de la victoria. El día después de ese acontecimiento glorioso donde Dios te respaldó, tienes que cuidar el siguiente día porque Satanás, y esto me lleva a lo tercero, va a traer palabras equivocadas a tu corazón. Lo número 3 que yo encuentro en Elías es que él puso atención a las palabras equivocadas. Ten cuidado con las palabras que escuchas. Ten cuidado a quién escuchas. Ten cuidado en tu tiempo de descanso. Ten cuidado después de las victorias. Ten cuidado después de aquellas palabras que te dicen. Si te elogian, acepta el elogio. Dale gloria a Dios en tu corazón y luego desecha el elogio. Agradécele a la persona porque te está elogiando. Te está diciendo qué bien haces algo. Pero también van a haber personas que van a empezar a hablar mal de ti. Cierra tus oídos para no escuchar a la gente perversa que lo único que desea es verte acabado, verte en la ruina. Pero poderoso es Dios para mantenerte de pie hasta el día de su venida. Así que, por favor, no le abras la puerta a la depresión. Y quiero terminar diciéndote y declarando sobre tu vida Isaías 61. Recuerda que el Señor vino, ungido por el Padre, vino a ti para sanar tu corazón quebrantado, tu corazón herido. Por eso Jesucristo decía, vengan a mí todos los que están abatidos, todos los que están trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar. Que Dios te bendiga. Espero que hayas aprendido algo el día de hoy. ¿Me permites orar por ti? Querido Padre, en el nombre de Jesús, hago esta oración por las personas que pueden estar atravesando una tristeza profunda, ya sea una pérdida, una ruptura, un luto, la pérdida de un ser amado, una mujer que perdió a su esposo, un esposo que perdió a su mujer, la muerte de un hijo, la muerte de algo, Señor, o un cáncer, una enfermedad que abatió a la familia y los desarmó. Y como producto de eso, alguien puede estar en una profunda depresión. Hoy yo declaro Isaías 61 sobre esa vida. Yo declaro y profetizo Isaías 61. Que aquel que nos fue enviado, que Cristo, el Hijo de Dios que nos fue enviado, resplandezca en estas vidas. En el poderoso nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. No le abras la puerta a la depresión. Te veo en el próximo episodio. Recuerda que estamos todos los lunes a las 2 de la tarde. Sintonízanos. Suscríbete si no lo has hecho. Hasta pronto.